¿Alguna vez te has detenido frente al silencio de una tumba, sintiendo que el aire se vuelve más denso, como si una presencia invisible intentara susurrarte un secreto que el mundo ha olvidado? Muchos caminan por los camposantos con el corazón encogido por el miedo o la tristeza, pero San Francisco de Asís, el pobrecillo que hablaba con las criaturas, veía en ese lugar algo que la mayoría de los ojos humanos no logran percibir, una señal vibrante de vida que desafía la quietud de la muerte. Hoy quiero revelarte ese misterio oculto que el santo de la Umbría descubrió en la penumbra de los sepulcros, una enseñanza que ha permanecido guardada para aquellos que buscan consuelo en la soledad y que, al final de este camino que hoy recorremos juntos, transformará para siempre la forma en que percibes la ausencia de quienes amas. Mientras nos adentramos en este misterio, te invito a que te unas a esta pequeña comunidad de almas sedientas de luz, escribiendo en los comentarios el nombre de ese ser querido que hoy vive en tu memoria. Al hacerlo, no solo honras su camino, sino que permites que esta familia espiritual ore contigo, fortaleciendo este lazo que nos une al suscribirte para que ninguna de estas señales del cielo pase desapercibida en tu vida. San Francisco comprendía que la muerte no era un final, sino una hermana que abría la puerta a la verdadera libertad, y por eso, cuando visitaba un lugar de descanso eterno, no veía polvo, sino una luz que late desde el interior de la tierra. Él recordaba siempre las palabras del Maestro en el Evangelio, cuando nos dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y en esa certeza, el santo encontraba una señal específica, un calor repentino en el pecho que surge justo cuando el frío de la tumba parece más intenso. Francisco narraba a sus hermanos cómo, al arrodillarse sobre la tierra, sentía que el alma del difunto no estaba bajo sus pies, sino a su lado, manifestándose a través de un aroma a flores frescas en pleno invierno o el roce de una brisa cálida que no movía las hojas de los árboles, sino las fibras más profundas del espíritu. Esta señal del abrazo de la hermana muerte se manifiesta hoy en tu vida de formas muy concretas, especialmente cuando el duelo parece nublarlo todo. Puede que te ocurra al caminar entre las lápidas y sentir, de repente, una paz tan profunda que el llanto se detiene sin explicación, o quizás cuando al mirar una fotografía en la tumba, un rayo de luz ilumina precisamente los ojos del ser querido, dándote la sensación de que te está devolviendo la mirada. Incluso sucede en esos momentos donde, tras una oración ferviente, un ave pequeña se posa cerca de ti y permanece allí, tranquila, como si custodiara tu dolor. Para saber si este consuelo es una caricia auténtica del cielo o solo un anhelo de tu mente, Francisco nos enseñaba a mirar el fruto. Si la señal te deja una serenidad que perdura y te impulsa a perdonar o a amar más, entonces es el espíritu hablando. Si por el contrario genera ansiedad o una búsqueda obsesiva de respuestas mágicas, es solo el eco de tu propia herida. El alma, en este proceso, experimenta una transmutación, pasando de la pesadez del plomo a la ligereza del aire, reconociendo que cada visita a la tumba es en realidad un encuentro en el jardín de la esperanza. Una mujer que ha caminado mucho, como doña Elena, contaba con la voz quebrada por la emoción que, tras perder a su esposo después de 50 años, sentía que su vida se había apagado. Sin embargo, al visitar su tumba cada domingo, comenzó a notar que un pequeño jazmín florecía siempre en el mismo rincón, incluso en las sequías más severas. Ella entendió que esa flor era el lenguaje de Dios diciéndole que el amor no se marchita, y esa certeza le devolvió el brillo a sus ojos. Así como ella, otra mujer, Carmen, relataba cómo al sentirse sola frente a la tumba de su hijo, escuchó en su interior una melodía que él solía tararear, una paz que no venía de sus recuerdos, sino de una presencia que le envolvía con la fuerza de un milagro silencioso. Este discernimiento nos lleva a comprender que el cielo no grita, sino que susurra a través de lo cotidiano, evitando que caigamos en la superstición de buscar prodigios donde solo debe haber fe. San Francisco nos advierte que no debemos buscar el contacto con el más allá por curiosidad, sino por amor, entendiendo que el alma atraviesa etapas de purificación donde estas señales son solo pequeñas antorchas en el camino hacia la gran luz. Esa paz que sintieron Elena y Carmen no es una coincidencia, sino el reflejo de una ley espiritual que San Francisco comprendía profundamente, la comunión de los santos. El santo de Asís solía decir que el velo entre este mundo y el siguiente es tan delgado como el ala de una mariposa, y que en los lugares donde descansan los cuerpos, ese velo se vuelve casi transparente para el alma que está en gracia. Francisco se inspiraba en la visión de la Nueva Jerusalén, donde se nos promete que ya no habrá más llanto ni dolor, y por ello, transformaba el luto en una danza de esperanza. Él mismo,
En sus momentos de mayor debilidad física, se retiraba a cuevas que asemejaban sepulcros para recordarle a su carne que la verdadera vida brota precisamente allí donde parece que todo ha terminado. En este fluir de la gracia, existe una segunda señal que Francisco consideraba un regalo directo de la divina providencia: la luz que no nace del sol. Es esa claridad repentina que inunda tu mente mientras caminas por el cementerio, permitiéndote comprender el porqué de tantas cosas que antes te causaban amargura. No es un rayo físico, sino una iluminación del entendimiento. Se manifiesta, por ejemplo, cuando después de meses de preguntarte por qué te fuiste, de pronto, frente a la tumba, tu corazón responde con un gracias por lo que vivimos, sintiendo que la gratitud pesa más que la pérdida. También se hace presente cuando, en medio de la soledad del camposanto, te encuentras con un desconocido que, sin saberlo, dice exactamente las palabras de consuelo que necesitabas escuchar, o cuando al salir de ese lugar, sientes una fuerza renovada para retomar tus proyectos, como si el ser querido te hubiera dado un empujón de aliento desde la eternidad. Para discernir si esta claridad es divina, Francisco nos pedía observar la dirección de nuestra mirada. Si después de esa experiencia tus ojos se dirigen hacia Dios y hacia el servicio a los demás, la señal es verdadera. El cielo no envía consuelos para que nos encerremos en el pasado, sino para que tengamos la valentía de seguir caminando con la frente en alto. El alma que recibe estas caricias atraviesa una etapa de despojo sagrado, donde se desprende del egoísmo del dolor para entrar en la generosidad de la intercesión. Recordamos aquí el testimonio de Teresa, una mujer que pasó años sumida en una tristeza oscura tras la partida de su hermana. Ella contaba que, un día, mientras limpiaba la lápida con desgano, una mariposa de colores vibrantes se posó sobre su mano y se quedó allí, batiendo las alas lentamente, el tiempo justo para que Teresa sintiera que su hermana estaba libre y feliz. Esa señal no fue un evento mágico para ella, sino una confirmación de que la vida continúa en una dimensión de belleza que aún no podemos imaginar. Francisco nos enseña que estas manifestaciones son como pequeñas migajas de pan que el Padre deja en el camino para que no perdamos el rumbo hacia el hogar definitivo. Sin embargo, debemos caminar con cautela por este sendero místico. El mismo San Francisco, que hablaba con el sol y la luna, era extremadamente prudente para no caer en la fantasía. El peligro de obsesionarse con las señales es que podemos terminar adorando al mensajero en lugar de al Creador. Las señales son señales, no el destino final. Son como los postes de luz en una carretera nocturna, nos ayudan a ver el camino, pero no son el lugar a donde nos dirigimos. Por eso, el alma madura agradece el consuelo, pero no lo exige, confiando en que Dios sabe cuando necesitamos un abrazo sensible y cuando necesitamos caminar en la pura desnudez de la fe. Ese silencio que a veces nos estremece entre los cipreses no es vacío, sino una plenitud que aguarda ser escuchada. San Francisco enseñaba que el silencio es la lengua que Dios habla, y cuando nos encontramos ante la tumba de alguien que amamos, ese silencio se convierte en un puente sagrado. Es aquí donde surge la tercera señal, una de las más sutiles y, sin embargo, de las más impactantes que el pobrecillo de Asís describía a sus hermanos, la sinfonía de la creación reconciliada. Francisco recordaba las palabras del Salmo que dice que la creación entera gime con dolores de parto, esperando la liberación, y por eso, él sentía que la naturaleza misma actuaba como un coro que celebra la vida eterna justo donde el mundo ve derrota. Esta señal se manifiesta en tu realidad cuando, al estar en ese lugar de oración, notas que el comportamiento de los seres pequeños cambia a tu alrededor. No es extraño que, en el momento de mayor soledad, un pájaro comience a cantar con una dulzura inusual, o que el viento silbe entre las ramas creando una armonía que parece una caricia para tu alma. Se manifiesta también cuando una flor silvestre crece exactamente en el lugar donde depositaste tus lágrimas, o cuando, al levantar la vista, las nubes forman figuras que te traen un recuerdo pacífico y sanador. Francisco nos contaba que, para él, estas eran las hermanas criaturas rindiendo homenaje a la vida que no muere, recordándonos que todo en el universo está conectado por el mismo hálito divino. Pero, ¿cómo saber si ese pájaro o ese viento son realmente una respuesta del cielo? La enseñanza franciscana es clara. La señal verdadera siempre viene acompañada de una humildad gozosa. Si al presenciarlo sientes que no eres especial por recibirlo,
sino que te sientes pequeña y profundamente amada por un Dios que se preocupa por tus detalles más mínimos, entonces es el cielo susurrando a tu oído. Si la señal te lleva a sentirte superior o a alimentar una curiosidad malsana por lo oculto, es mejor apartar la vista y volver a la sencillez de la oración. La señal auténtica no alimenta el ego, alimenta la esperanza y te invita a cuidar de la vida que aún late a tu alrededor. En este tramo del camino espiritual, el alma entra en la etapa de la reconciliación con la tierra, comprendiendo que nuestro cuerpo es solo un traje que entregamos para vestirnos de luz. Doña Mercedes, una abuela que perdió a su único nieto, compartía con serenidad como un día de tormenta. Mientras visitaba el pequeño nicho, se sintió aterrada por el trueno. Sin embargo, en ese instante, un gato del cementerio se acercó y se frotó contra sus piernas, transmitiéndole un calor y una calma que disiparon su miedo a la muerte. Ella no vio en el animal un fantasma, sino un instrumento de la ternura de Dios que usa lo más sencillo para sostenernos. Otra mujer, Amelia, relataba que después de años de no poder rezar por el dolor, al ver cómo una enredadera abrazaba la tumba de su madre, sintió que ella también estaba siendo abrazada por la misericordia divina, y las palabras del Padre Nuestro volvieron a brotar de sus labios sin esfuerzo. Esta reconciliación con la tierra nos prepara para entender que los sentidos del alma son mucho más agudos que los del cuerpo. San Francisco, en su misticismo más puro, hablaba de una cuarta señal que a menudo ocurre cuando regresamos a casa después de haber visitado ese lugar de descanso: el sueño de la mansedumbre. No se trata de un sueño común, cargado de la angustia del día, sino de una visión nocturna donde el ser querido aparece, no para dar mensajes crípticos o predicciones, sino simplemente para mostrarse en paz, rodeado de una luz que no lastima los ojos. Francisco explicaba que, así como el ángel le hablaba a José en sueños para guiarlo, Dios permite estas breves visitas para que el alma que sufre pueda soltar la carga de la culpa y el peso de las palabras que no se dijeron a tiempo. Esta señal se filtra en tu descanso cuando despiertas con una sensación de ligereza, como si una mano invisible hubiera alisado las arrugas de tu corazón durante la noche. Lo notas cuando, al abrir los ojos, el primer pensamiento no es de pérdida, sino de una certeza absoluta de que ellos están bien. Se manifiesta también cuando, tras meses de pesadillas o insomnio, logras dormir profundamente justo después de haber ofrecido una oración en la tumba, sintiendo que has cumplido un deber de amor que ha sido aceptado en el cielo. Francisco nos recordaba que el sueño es el hermano de la muerte, y que en ambos, Dios sigue siendo el pastor que cuida a sus ovejas. Sin embargo, aquí es donde el discernimiento espiritual debe ser más afilado que nunca para no caer en la confusión. San Francisco era un hombre de una lógica celestial aplastante. Si el sueño te deja inquieta, si te impulsa a buscar adivinos o si te hace descuidar tus deberes en la tierra por querer vivir en ese mundo de sombras, entonces no viene de la luz. El cielo es orden, es claridad y, sobre todo, es libertad. Una señal auténtica de San Francisco nunca te encadenará al pasado. Por el contrario, te dará las llaves para abrir la celda de tu melancolía y salir a servir a los vivos con una alegría renovada. El alma, en esta fase, experimenta lo que el santo llamaba la perfecta alegría, que no es la ausencia de dolor, sino la presencia de Dios en medio de él. Escuchamos el eco de este misterio en la historia de Margarita, una mujer de manos nudosas y fe de roca, quien tras la partida de su hija no encontraba consuelo en nada. Ella contaba que, una tarde, tras llorar amargamente sobre el mármol frío, se quedó dormida apenas unos segundos en el banco de la capilla del cementerio. En ese suspiro, vio a su hija caminando por un prado que recordaba a los campos de Asís, sonriendo y recogiendo flores. No hubo palabras, solo una mirada de paz absoluta. Margarita despertó y, por primera vez en años, no sintió el vacío en el pecho, sino una plenitud que la llevó a dedicar el resto de sus días a cuidar a los huérfanos de su barrio. Entendió que su hija no estaba en la tumba, sino en la alegría de cada niño que ella ahora ayudaba. Este es el verdadero fruto de una señal, la transformación de la herida en una fuente de agua viva para los demás. Caminar por este sendero de señales requiere que nos despojemos de las sandalias del orgullo y la curiosidad vana. San Francisco nos invita a ser como los niños que confían en el Padre sin preguntar el camino exacto, sabiendo que cada señal es solo un pequeño farol en la noche del espíritu. No busques el milagro por el milagro mismo, busca la mano que lo sostiene.
Cuando visitas una tumba y el corazón te late de una forma distinta, no te asustes ni te exaltes. Simplemente cierra los ojos y di: Señor, gracias por tu ternura. En ese instante de humildad, la señal se completa y el misterio se hace carne en tu propia vida, preparándote para la revelación final que el santo nos dejó escrita en el libro de la creación. Este proceso de transmutación del dolor en esperanza nos lleva a la quinta y más profunda señal que San Francisco contemplaba al visitar las tumbas de sus hermanos: el perfume de la santidad escondida. El santo de Asís, quien abrazaba a los leprosos y encontraba belleza en las llagas, explicaba que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y que incluso cuando ese templo ha sido entregado a la tierra, emana una fragancia espiritual que solo el alma purificada puede captar. No es un olor físico, sino una sensación de limpieza y frescura que inunda el corazón, como si el aire del paraíso se filtrara por las grietas de nuestra realidad. Francisco recordaba que, en el Cantar de los Cantares, el amor es más fuerte que la muerte, y esa fuerza se manifiesta como un bálsamo que sana las heridas de quienes aún peregrinamos en este valle. Esta señal se hace presente en tu vida cuando, al estar frente al sepulcro, sientes que tus resentimientos y amarguras se disuelven como la sal en el agua. Lo experimentas cuando, de pronto, recuerdas una virtud olvidada de esa persona que ya no está, y esa virtud te inspira a ser mejor, a ser más paciente, a ser más generosa. Es el perfume de su alma que te invita a la santidad. También se manifiesta en la armonía familiar que surge tras una visita al cementerio, donde los conflictos que parecían insalvables pierden su peso ante la perspectiva de la eternidad. Francisco nos enseñaba que, si la señal es de Dios, siempre te llevará a la unidad y nunca a la división. Si el recuerdo del difunto te trae paz y deseos de servir, estás respirando el aroma del cielo. Para discernir esta presencia, debemos mirar si nuestra alma está en paz con la voluntad divina. Una señal de San Francisco nunca te llevará a la desesperación de querer retener lo que ya pertenece al Padre. El alma atraviesa aquí la etapa de la entrega total, donde comprendemos que no somos dueños de nadie, sino administradores de un amor que fluye de Dios y a Él regresa. Es un desprendimiento doloroso pero luminoso, donde el mío se convierte en tuyo, Señor. Escuchamos este misterio en el relato de Doña Clara, una mujer que durante años no pudo perdonar a su padre por su dureza. Ella contaba que, al cumplir 70 años, sintió el impulso de visitar su tumba, a la que no había ido en décadas. Al llegar, en lugar de la ira esperada, sintió un aroma a incienso y tierra mojada que la envolvió por completo. En ese instante, vio la fragilidad de aquel hombre y pudo, por fin, decir: «Te perdono». Esa fue la señal, no una voz del más allá, sino el milagro de un corazón endurecido que se ablanda por la gracia. Al igual que ella, otra mujer, Isabel, compartía cómo tras perder a su único hijo, encontró en la tumba una pequeña piedra blanca en forma de corazón. No la tomó como un amuleto, sino como un recordatorio silencioso de que el amor de Dios es la roca sobre la cual debía reconstruir su vida destrozada. San Francisco nos invita a ser custodios de estos momentos sagrados, guardándolos en el corazón como María guardaba las palabras del ángel. No los pregones con orgullo, pues la señal es un regalo íntimo para tu proceso personal. Al final de este recorrido, descubrimos que lo que Francisco veía al visitar una tumba no era el final de una historia, sino el prólogo de una eternidad deslumbrante que ya ha comenzado a latir dentro de ti. Esa fragancia de perdón que inundó el corazón de Clara es la antesala de la gran verdad que San Francisco guardaba para el final de sus días: que la muerte no es un muro, sino un puente de cristal que solo se cruza con las manos vacías y el alma llena de amor. Al visitar una tumba, lo que el santo impactado descubría era que el cuerpo que allí descansa es solo la semilla de un trigo que ya está siendo cosechado en los graneros del cielo. La enseñanza más poderosa que hoy quiero que atesores es que tus seres queridos no están atrapados en el mármol ni en la tierra. Ellos viven en la luz de Dios y se manifiestan en tu vida a través de estas señales para recordarte que tu peregrinación aún tiene un propósito sagrado aquí en la tierra. Sin embargo, escucha con atención esta advertencia que el pobrecillo de Asís repetía con santa prudencia: no permitas que la búsqueda de señales se convierta en una cadena que te impida vivir el presente. No te obsesiones con buscar confirmaciones mágicas en cada rincón, pues la fe verdadera no necesita ver para creer, sino amar para ver.
Quien vive pendiente solo de los prodigios corre el riesgo de olvidar al Dios de los prodigios. Si hoy no recibes una señal, no es porque el cielo esté mudo, sino porque quizás Dios desea que descanses en la pura confianza de su promesa. La mayor señal que puedes recibir no es una flor ni un aroma, sino la fuerza para levantarte cada mañana y seguir siendo luz para los que aún caminan a tu lado. Antes de despedirnos, elevemos juntos esta plegaria inspirada en la serenidad franciscana para que la paz inunde tu hogar y tu memoria. Señor, hazme un instrumento de tu paz, especialmente allí donde el duelo ha dejado sombras. Que al visitar el lugar de descanso de mis amados, no busque la muerte, sino la vida que tú les has dado. Gracias, Francisco, por enseñarme a llamar hermana a la muerte y por mostrarme que el cielo nos habla en el silencio de una tumba. Que mis ojos se abran a tus señales, pero que mi corazón se ancle solo en tu voluntad. Amén. Si este viaje místico ha traído consuelo a tu alma, te invito a que compartas esta luz con alguien que hoy esté atravesando el desierto de la pérdida. Tu comentario y tu presencia en esta comunidad son el abrazo que muchos necesitan sentir. Y si deseas profundizar aún más en estos misterios que el cielo nos regala en este tiempo nuevo, te espero ahora mismo en nuestro encuentro anterior, el secreto que revela San Francisco en este 2026, donde descubrirás cómo el Santo de la Paz sigue guiando nuestros pasos en el presente. Que la paz y el bien custodien tu camino hoy y siempre.